Bienvenidos alumnos, nuevamente nos encontramos a través de estos videos educativos cuya finalidad es la resolución de problemas paso a paso de diferentes situaciones problemáticas que tienen que ver con la materia Física 2. En este caso desarrollaremos un segundo problema sobre el concepto de campo eléctrico. Antes de comenzar con el desarrollo propiamente dicho del problema, es necesario repasar el concepto de campo eléctrico de cargas puntuales. En videos anteriores hemos hablado que cuando nos referimos a cargas puntuales, estamos hablando de cuerpos que tienen una carga eléctrica, ya sea por exceso o defecto de electrones, y esos cuerpos tienen unas dimensiones que son mucho menores a las longitudes o dimensiones que están involucradas en la situación problemática. Por lo tanto, encontrar la expresión del campo eléctrico de una carga puntual va a ser una tarea bastante sencilla. Vamos a llamar el punto de origen a la ubicación de la carga y el punto P al lugar donde queremos determinar la presencia de campo eléctrico. Recordemos también el concepto de la ley de Coulomb, que nos decía que la fuerza eléctrica entre dos cargas respondía al producto de las mismas y al inverso del cuadrado de las distancias, y que esta fuerza actuaba en la dirección de la línea que unía las posiciones de las dos cargas. Además, recordemos, como hemos visto en problemas anteriores, la definición de campo eléctrico como la relación entre la fuerza que experimenta una carga y el valor de la carga que experimenta la fuerza. Si combinamos estas dos ecuaciones, vamos a obtener entonces que el campo eléctrico de una carga puntual se puede escribir como la constante K, o 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga que genera el campo eléctrico, siempre hablando de cargas puntuales, sobre la distancia al cuadrado, y esta distancia es la distancia entre el punto de origen donde está ubicada la carga que genera el campo y el punto P, que es el punto en el espacio genérico donde queremos calcular el valor de campo eléctrico. También vemos que aparece en la expresión el versor R. Este versor R, al igual que en la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, es el vector unitario que nos indica que el campo actúa en la misma dirección que une el punto de origen al punto del campo, es decir, que actúa de la misma forma como actúa la carga eléctrica. Habiendo repasado este concepto, volviendo a tenerlo en mente cercano para poder resolver el problema, veamos ahora cuál es la situación problemática planteada. La situación dice: en un sistema de coordenadas rectangulares se coloca una carga puntual positiva Q de 6 nanos coulomb de valor en el punto X más 0,150 metros e Y igual a 0. Y otra carga puntual idéntica se sitúa en X menos 0,150 metros y Y igual a 0. Encuentre las componentes X e Y, la magnitud de la dirección del campo eléctrico en la posición X igual a 0,150 metros e Y menos 0,400 metros. O sea, la situación plantea dos cargas puntuales y queremos conocer el valor, la magnitud de la dirección del campo eléctrico en un punto específico. Veamos la representación gráfica de nuestra situación problemática. Tenemos entonces un sistema coordenado en el cual está colocada una de las cargas que es positiva en la posición X 0,150 e Y 0 metros. Y la otra carga se ubica de manera simétrica en la posición menos 0,150 metros e Y 0 metros. Las dos cargas son positivas. Y la situación problemática plantea que calculemos cuánto vale el campo eléctrico en un punto ubicado en 0,150 menos 0,400 metros. Veamos acá y aclaremos una cosa. Lo que propone el problema es calcular el valor del campo eléctrico que produce estas dos cargas en este punto, y en este punto no hay ninguna carga eléctrica porque no hace falta que haya una carga eléctrica en esa posición para que el campo eléctrico exista debido a la presencia de las dos cargas que ya tenemos ubicado en el sistema. Es decir, recordemos que las cargas lo que producen es cambiar, alterar la propiedad del espacio que las rodea, y esa propiedad es la posibilidad de poder ejercer fuerza de tipo eléctrica si en ese punto se presentara o se ubicara otra carga eléctrica. Pero la propiedad del espacio ya está dada por la sola presencia de estas cargas, por lo tanto en este punto no necesito tener una carga eléctrica para que el campo eléctrico esté presente. Eso tiene que quedar bien claro
porque muchas veces sucede que uno intenta explicar el campo eléctrico y a veces los estudiantes colocan acá una carga eléctrica para poder calcular el campo y eso no es necesario. Bueno, una vez que ha quedado aclarado esto, que en este punto P no hay ninguna carga eléctrica, vamos a ver cómo determinamos el campo eléctrico. Entonces, habíamos repasado que el campo eléctrico de una carga puntual respondía a esta expresión y donde vemos que lo que necesitamos, donde vemos que y recordamos que el campo eléctrico actúa en la dirección de la línea que une el punto de origen donde está la carga con el punto P, que es el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico, por ejemplo, de la carga Q1 tiene que estar actuando en la dirección de la línea que une esos dos puntos. Y aparte, vemos que esta carga es positiva. Y habíamos dicho que la convención, cuando el campo eléctrico era producido por cargas positivas, es que ese campo eléctrico era un vector que se dibujaba en la dirección saliente de la dirección de donde venía o donde estaba ubicada la carga. Por eso este E1, que es el campo de la carga Q1, tiene esta dirección, que es la dirección R genérica, y va hacia afuera porque esta carga es positiva. Por lo tanto, si ahora queremos dibujar el campo eléctrico de la carga Q2, la línea que une el punto de origen con el punto del campo tiene esta dirección y al ser una carga positiva, este campo E2 también tiene que ser saliente. Por lo tanto, ya tengo yo la situación problemática planteada, dibujada, de las direcciones y los sentidos de los dos campos eléctricos producidos por estas dos cargas que están presentes en el problema. Vamos ahora a calcular entonces los valores de estos campos. Para calcular el valor de E1 no es difícil porque al ver la posición del punto P nos damos cuenta que la distancia entre Q1 y el punto P son los 0,400 metros que plantea la posición de P. Si reemplazamos esto en nuestra expresión del campo eléctrico, se va a hacer bastante sencillo de calcular. Y la distancia a la que está Q2 respondería a esta distancia R2 que le vamos a llamar. Pero esta distancia es desconocida, no la tenemos calculada, ya que solamente tenemos estas tres posiciones. Pero si nos fijamos, vemos que se queda formado por las posiciones y el punto P un triángulo rectángulo. Y además que este cateto de ese triángulo tiene una longitud de 0,300 metros por las posiciones en que están Q1 y Q2. Por lo tanto, ¿qué se ha quedado formado? Un triángulo rectángulo donde conozco los dos catetos, por lo tanto, la R2 es fácilmente calculable utilizando el teorema de Pitágoras. Si reemplazamos nuestros valores, encontramos que R2 es de 0,500 metros. Entonces ya tenemos R1, tenemos R2, con estos dos valores y los valores de las cargas podemos calcular los campos E1, que sería este, y E2, que sería este, reemplazando en la ecuación los valores que tenemos en el problema. Sin embargo, estos valores de E1 y de E2 son los valores de las magnitudes de los vectores campo eléctrico. Y lo que nos solicita el problema, lo requiere el problema, es calcular el campo eléctrico resultante. Entonces vamos a tener que descomponer estos vectores para obtener las componentes horizontal y vertical del campo resultante y de ahí poder dar el resultado que se nos pide. Entonces, tenemos acá la situación problemática, tenemos los dos campos que ya están calculados. Ahora para poder hacer la descomposición estaríamos necesitando el valor del ángulo que se forma con la dirección horizontal y el E2. Es decir, necesitamos este ángulo θ. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Vamos a aplicar una propiedad geométrica, que es la que dice que cuando yo tengo dos paralelas cortadas por una transversal, donde las paralelas están formadas por el eje X, este otro eje horizontal, y la transversal sería la distancia que hay entre Q2 y el punto P. La propiedad geométrica dice que todos los ángulos menores de 90 determinados son iguales, tienen el mismo valor. Por lo tanto, este ángulo θ se replica en ese lugar. Y no nos olvidemos que recién nosotros habíamos calculado de ese triángulo rectángulo que quedaba formado los valores de los tres lados, es decir, de los dos catetos y de la hipotenusa.
Y al ser este un triángulo rectángulo, es decir que acá tiene un ángulo de 90, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicar funciones trigonométricas para obtener el seno de este ángulo y el coseno de este ángulo, que nos dan los siguientes valores. ¿Por qué necesitamos los valores de la función seno y coseno de ese ángulo? Para poder aplicar las funciones trigonométricas y obtener las componentes de los vectores campo eléctrico que hemos calculado recién en su magnitud total. Veamos cómo sería eso. Entonces, la situación que nosotros tenemos es que hay un campo E1 que apunta verticalmente hacia abajo completamente y un campo E2 que forma un ángulo θ con el eje horizontal. Este campo E2 tiene una componente horizontal X y una componente horizontal Y. Es justamente el E2 el que necesitamos encontrar los valores de sus componentes. ¿Por qué? Porque E1 no tiene componente en la dirección X y todas sus componentes en la dirección Y es el valor completo que hemos calculado recién con un valor negativo porque ese vector está apuntando hacia abajo. Vuelvo a recordar cuál era la convención, que si los vectores iban hacia la derecha y hacia arriba eran positivos y si iban hacia abajo o hacia la izquierda se consideraban negativos, para que cuando trabajemos con los vectores colineales los sumemos o los restemos. Entonces, aquí E1 es completamente vertical y hacia abajo, por lo tanto su valor es negativo. Mientras que E2 vamos a tener que encontrar sus componentes. La componente en X la vamos a obtener como E2 por el coseno del ángulo y si nos fijamos en el gráfico, E2X va en la dirección positiva del eje X, por lo tanto su valor es positivo. Para encontrar el valor de E2Y utilizamos la función trigonométrica seno y lo que vemos es que la componente de 2 en la dirección Y apunta hacia abajo, por lo tanto esa componente es negativa de acuerdo a la convención que ya hemos establecido previamente. Por lo tanto, los valores X e Y del vector resultante los obtenemos sumando las componentes X por un lado y las componentes Y por otro lado, como ya hemos realizado en muchas oportunidades en problemas que tienen que ver con vectores, ya sea en física 1 o en física 2. Los resultados que obtenemos son para la componente X 129 Newton-Coulomb y para la componente Y menos 510 Newton-Coulomb. Ya tenemos las componentes del vector resultante, solo nos queda escribirla utilizando los versores I y J, que son los versores que indican la cantidad de este vector que va en la dirección X y la cantidad de este vector que va en la dirección J. Podemos ir un poco más allá porque el problema nos preguntaba cuál era la magnitud y cuál era la dirección, que en ese caso sería encontrar el valor del vector E resultante y el ángulo que forma. Para eso solamente lo que tenemos que hacer es recordar que si lo hacíamos gráficamente era a través del método del paralelogramo, que en el caso nuestro sería de la componente X del vector y la componente Y del vector encontrar el vector resultante E y su ángulo, que se daba con la dirección positiva del eje X en el sentido antihorario. Por lo que ya hemos trabajado antes y recordando que las componentes son ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí, utilizando el teorema de Pitágoras encontramos el valor de E como la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, nos da un valor de 526 Newton por Coulomb, y su ángulo a través de la función trigonométrica tangente, que se calculaba como la componente Y sobre la componente X del vector, que para nuestro caso nos va a dar este valor que trasladado haciendo la función inversa nos da como ángulo de dirección del vector resultante E 284 grados. Espero que esto haya sido de su utilidad, que los problemas hayan quedado claros. Acá hay un pequeño error, sepan disculpar, dice grados centígrados, esto está equivocado, son 284 grados nada más. Esta C está de más, ustedes cuando lo resuelvan no la coloquen porque está mal. Ha quedado así en el video, pero bueno, creo que no vale la pena volver a corregir todo por este detalle nada más. El ángulo es solo 284.
Como dije, espero que esto les haya sido de utilidad y vamos a estar de contacto con otros videos. Muchas gracias.